iniciar en este trimestre, deseándole muchos éxitos a todos, que puedan salir bien, eh, con referente al derecho romano. Y vamos a hablar sobre la historia de Roma, ¿sí? En esta historia, pues la ciudad se fundó en el año 753, 753 antes de Cristo. Eso fue a orillas del río Tíber por personajes legendarios, hijos de Rea Silvia y el dios Marte como tal. Sí, esa es la mitología, la historia o lo que pues se da allí como tal. Y Rómulo y Remo eran los hijos de Marte, el dios de la guerra, y de esa Rea Silvia. Por eso es que así viene la historia y como tal el nombre de Roma proviene de allí, porque ellos eran descendientes del héroe troyano Eneas y fueron arrojados al río Tíber para ser salvados en una canastica. Esos fueron recogidos y amamantados por una loba llamada Luperca en su guarida y en el monte Palatino. Pero más tiempo más adelante, el hermano Rómulo mató a Remo y por eso quedó ciudad de Roma como tal. Es allí donde viene el nombre, ¿no? Luego de creados tomaron como tal, luego de creados ellos tomaron esa ciudad y ahí es donde es ciudad de Rómulo como tal, por eso es que se llama Roma, ¿no? Porque sus hermanos discutieron y todo eso. Luego, a ver, vamos a seguir. Hay una evolución histórica de la Roma antigua. En esa evolución histórica tenemos la monarquía, la república, el imperio. Dentro de la monarquía tenemos al 753, 509 antes de Cristo. En la república que tenemos el 509, el 27 antes de Cristo. Y en el imperio tenemos al 27 o al 476 después de Cristo como tal. Es allí como se produce esa evolución histórica que se le da a la parte como tal en esta Roma, pero en la parte antigua. El derecho romano, pues bueno, aparte de que es una de las bases fundamentales del derecho y de que todavía se usa, en el latín es el ius romano, fue ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho romano, por su gran complejidad y aplicabilidad práctica y calidad técnica, aún hoy es la base del derecho continental y de los códigos civiles como tal, ¿sí? Contemporáneos. Se estudia en las facultades de derecho en la mayoría de los países que emplean ese derecho continental. Su importancia histórica como tal es la influencia de la ciencia del derecho y que se extiende también a los países del Common Law. Se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas en la actualidad, hoy en día. No solo aquí, el derecho romano se ve en Colombia, se ve en Argentina, se ve en muchos, muchos países. Y mucha gente dice, bueno, pero es que el derecho romano es aburrido y todo ese cuento. Pero a ver, nosotros los abogados tenemos que leer. Y de allí viene los contratos, viene casi, casi la gran parte del derecho viene de allí, inclusive el derecho penal. Entonces, bueno, la pervivencia de numerosas instituciones como la hipoteca, la teoría del contrato, la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas, nuestro derecho y muchas universidades. Aquí, nada más en el Táchira, la ULA ve romano, la Católica ve romano, el IEXI el exhibe romano. Entonces, es allí donde vemos con gran apego como tal de que sí, o sea, el derecho romano existe. Principios dogmáticos fundamentales. En cuanto se habla del derecho, esta palabra tiene dos acepciones, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Dentro del derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas por las que se rige la sociedad y que se pueden imponer en un sujeto por la fuerza de su carácter
y obligatoriedad. Y el derecho subjetivo es la facultad y el ordenamiento jurídico que le concede a ese particular determinadas cosas. Por ejemplo, una persona puede tener derecho a la propiedad de un determinado bien, ¿sí? Entonces, tenemos en estos principios dogmáticos que hay un derecho objetivo y un derecho subjetivo, que el objetivo viene de imponerle al sujeto como tal cómo es la obligatoriedad que se tiene que cumplir. Y el subjetivo es que la persona a declarar un bien, ¿sí? O sea, esa como tal. En los conceptos romanos. En la época arcaica aparece la dualidad entre el ius y el fas. Aunque al principio los dos conceptos estaban unidos, el ius era lo justo, mientras que el fas era lo lícito. En aquella época se utilizaban como adjetivos, o sea, usaban los dos como tal. Luego el fas es la condición divina de la licitud de una conducta. Recordemos que en aquellos tiempos el derecho y la religión estaban sin desligarse, ya que en el siglo I antes de Cristo se diferencia el ius y el fas, sentido en que el fas es el derecho divino y el ius es el derecho humano, como consecuencia de la secularización de la sociedad que hace que ambos conceptos se separen, ¿sí? O sea, como evoluciona la sociedad, evoluciona el derecho. Entonces es así como nosotros observamos y vemos de que todo va evolucionando. Inclusive en nuestro país sacan, y en otros países, en Colombia, que es un país cercano, también lo hacen, ven unas conductas que ya se están produciendo típicas, entonces van a regular dichas conductas. Ejemplo, los motorizados. Hubo un tiempo aquí que les colocaron chalecos obligatorios. En Colombia prohibieron, hace poquito lo leí por internet, que prohibieron andar dos hombres otra vez porque hay mucha delincuencia, entonces volvieron a prohibirlo. Aquí también hubo un tiempo que la resolución. Entonces, el derecho evoluciona según cómo evoluciona la sociedad. Se busca regular, siempre regularlos. Ajá. El derecho romano se divide en dos tipos, derecho privado y derecho público. A ver, en el derecho privado son las leyes que regulan las transacciones comerciales y el derecho público se refiere a todas las leyes creadas para proteger a esos ciudadanos como tal. Entonces, en el derecho público es lo que vemos hoy en día como el derecho público, que son los tribunales y esas circunstancias. Y en el derecho privado, pues los divorcios, todo lo que constituye a la persona dentro de su derecho privado. Y en ese momento, pues eran los contratos y todo eso formaba parte del derecho privado, al igual que hoy en día. Ajá, tiene tres preceptos básicos. El derecho romano tiene tres principios o preceptos que son formulados por el jurista Domicio Ulpiano, consejero pretoriano durante el mandato del emperador Alejandro Severo, 222-235. A ver, el primero, vivir honestamente. Es muy importante dentro de esos tres preceptos, bueno, vivir honestamente. Ahorita es difícil que la gente viva honestamente. Hay muchas personas que no viven así. Se trata de llevar una vida pública honesta y transparente, porque lo contrario a ello implica violar las leyes y por lo tanto ser susceptible a sanciones. Eh, Llevándolo a los términos nuestros, el que comete un delito pues es imputado, es sancionado por la ley. Ajá, no dañar a nadie. Si se hace daño a terceros, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material, moral a través de la aplicación de la ley. Entonces, el segundo es no dañar a nadie y si usted comete un daño a tercero, pues debe de alguna forma responder y tiene consecuencias. Tercero, dar a cada uno lo suyo. Si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que le corresponde. Y según lo pactado, el incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes y por lo tanto se hace necesario esa administración de justicia. Características del derecho romano.
Dentro de estas características tenemos establecer normas que imponen deberes sociales y establecen las bases de la convivencia de dicha población. Reflejar la importancia de los cambios del orden jurídico de la antigua Roma. Ser el antecedente de la división de poderes y del derecho civil en la actualidad. En ese momento ya existía el derecho civil y, bueno, como todos sabemos, el Código Civil es un compendio de leyes. Entonces, todos los códigos en ese momento, o sea, reunieron todas las leyes en ese momento para realizar el código. Y por eso es que hoy en día todavía tenemos un código que es el compendio de leyes, ¿sí? Ajá. Ser bilateral, es decir, que requiere de la interactividad de dos o más partes como el Estado y el pueblo y que deben cumplir obligaciones de manera recíproca. No reconocer el derecho de igualdad para toda población, ya que seguía considerando a los esclavos como propiedad de la nobleza. Es decir, para los romanos más antiguos, o sea, más adelante vamos a hablar de la persona y de los esclavos, pero vamos a hablarlo ahorita ya que se fue un poquito el tema tocado como tal. Para los romanos los esclavos eran objetos. Ellos compraban un objeto, les parecía, y habían esclavos que pertenecían en las guerras y habían esclavos domésticos. Habían esclavos domésticos. Esos esclavos domésticos eran los que cocinaban, que eran las señoras, ¿sí? Para usted salir de esclavo había ciertas condiciones. Primero, que el amo, o sea, el dueño como tal, que lo había comprado, le diera la libertad. Segundo, que saliera por una resolución que estos esclavos iban a salir o que se casara con un hombre libre también. Era una de las circunstancias para salir de allí y seguir como tal consideración de esclavo y dejar de ser propiedad del otro. Pero cuando perdían una guerra pasaban a ser esclavos del Estado. Entonces ya no eran esclavos privados, sino esclavos públicos, pero seguían siendo objetos, cosas como tal. En las etapas del derecho romano, a ver, tenemos la etapa del derecho antiguo, la etapa del derecho clásico, la etapa del derecho postclásico y el derecho justiniano. En el derecho antiguo tenemos el 753, 130 antes de Cristo. Esta etapa se caracterizó por las normas basadas en costumbres y que fueron plasmadas en la ley de las 12 tablas, ojo por ojo, diente por diente, o sea, la ley del talión como tal se establecía y dirigía en ese entonces a través de los que llamamos hoy en día la parte como tal de la norma y eso se establecía así. La población resultaba un orden jurídico rígido y severo. O sea, si usted le quitaba un ojo, al otro también le quitaban el ojo para que con eso se hacía la justicia como tal. En el derecho postclásico, 130 antes de Cristo, 230 después de Cristo, fue la etapa que caracterizó por la organización de las jurisprudencias del orden jurídico como el Senado y por formalizar el derecho como una ciencia. Ya allí había un Senado, ya allí establecieron un poco la parte se estableció la jurisprudencia como tal. Hoy en día también vemos jurisprudencia, lo que se establece en los tribunales y tiene carácter de ley. Las jurisprudencias son las de la sala constitucional. Sin embargo, pues ya cuando tienen antecedentes, son casos análogos, también existe jurisprudencia. Ajá, el derecho postclásico, 230, 527 después de Cristo. Fue esta etapa la que caracterizó como tal por el poder absoluto que ejerció el emperador para regular los ámbitos de la vida pública y privada de los ciudadanos. Ahí fue donde se estableció el derecho público y el derecho privado como tal. En el derecho de Justiniano es donde 527, 565, ya después de Cristo, esta etapa se caracterizó por una reforma legislativa
que permitió recopilar las normas y las leyes vigentes de manera formal, codificada y en un solo texto. Es allí donde aparece el compendio de leyes y aparece el código penal, el código civil, o sea, los códigos, y reunieron para que todo estuviese establecido en un solo texto como tal. Ajá, preguntas. No hay preguntas, pero vamos a hacer algo. Vamos a hablar un poco del plan, ¿sí? El plan de evaluación constituye, ¿sí los leyeron? Por una exposición que es sobre este tema. Entonces vamos a revisar el tema, un poco sobre lo que hemos dado el día de hoy, sobre las características del derecho romano, que son las normas, lo que imponen como tal, la historia, se puede mencionar un poco. Esas condiciones para la exposición van a ser, yo las voy a ahorita establecer en la plataforma, pero se va a hacer en un tiempo de 2 minutos y medio. No más de allí porque el video es muy largo para montarlo y porque consideramos de que en 2 minutos y medio es suficiente para dar como tal esta información. Entonces, se da una breve exposición, se hace un video y se envía en la plataforma para poder ser evaluado sobre el tema que acabamos de dar a continuación. Más o menos, si pueden buscar dentro de la información como tal, por lo menos lo que es el derecho romano, la importancia histórica de la influencia del derecho, qué países se extiende, cómo se trabaja. Eso es el tema de la exposición. Creo que la segunda actividad es un mapa conceptual. No sé si el mapa conceptual está, o el ensayo es sobre los esclavos o las personas. En el tema de los esclavos y las personas pueden elegir bien sea sobre las personas o sobre los esclavos, un solo tema. Se realizaría un ensayo, no más de 3 páginas, porque hay que tratar de leerlos allí y se puede realizar esa información. Y bueno, aquí como tal la historia de Roma, para repasar la historia de Roma, que se fundó, dónde se fundó, por qué tiene nombre de Roma, que eso es lo que, ajá, esa es la parte de la mitología, pues en la evolución histórica, donde la monarquía, la república, el imperio, ustedes pues ven como en el derecho romano, qué es su importancia, su fundamentación. Hablamos de que el objetivo es la obligatoriedad y el subjetivo es lo que le da a la persona el derecho de tener cómo que exigir una propiedad, cómo declararla, cómo reclamar sus bienes. Los conceptos el ius y el fas, que en un momento estaban unidos, luego estuvieron separados, y la condición divina de la licitud, la conducta y todas esas circunstancias. En el derecho privado y público, entendiendo que el privado es todas las conductas humanas dentro de contratos y acuerdos entre las partes, y en el público es todo lo que le compete al Estado como tal. Y los preceptos, pues ya hablamos de los 3 preceptos, son básicos e importantes. Las características del derecho y las etapas. Entonces, si hay alguna duda, me la hacen saber. Es para el 27. Yo, las fechas las voy a montar ahorita, sí, pero son las mismas fechas que están en el plan de evaluación. Lo que ese día hasta las 12 de la noche tienen chance de enviar. ¿Qué voy a hacer yo el día de hoy? El día de hoy voy a montar todas las actividades. Hay estudiantes de que pueden de repente hacer las actividades completas y se evalúan el día que les corresponde, ¿sí? Entonces, yo las monto todas y las dejo abiertas todas hasta ese día. Si ese día, el 27, a las 12 de la noche, se acaba el chance para montar la actividad. Igual con todas las otras actividades, se las doy, las montan
y tienen chance hasta ese día, no hay más chance. Sí podemos hacer algunos, como lo que dicen en algunas universidades, diferidos y eso, pero hay que justificar, mire, profesora, yo no lo puedo enviar porque en verdad estaba enfermo. O sea, porque si lo voy a montar desde ahorita, tienen chance desde ahorita para montar todas esas actividades. Y pues no son difíciles, son relativamente fáciles. Mapa conceptual, buscar por internet o de repente yo les dejo un material, cómo se hace un mapa conceptual. Un ensayo lleva inicio, desarrollo y cierre, pero no lleva introducción como título y después abajo se coloca, no lleva introducción, sino es corrido, es parafraseado y así es que se establece un ensayo. ¿Qué lleva? Lleva bibliografía, lleva la portada, eso es lo que lleva un ensayo. Un glosario de términos, porque creo que les voy a evaluar un glosario de términos, son los términos que se van a establecer dentro de la actividad. Muchas gracias a todos y cualquier duda, estaré atenta por la plataforma.